Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Recientemente, la Oficina de Información del Consejo de Estado de China publicó un libro blanco en el que se detalla la posición de China ante la fricción comercial con Estados Unidos. ¿Cómo es la situación actual de comercio entre los dos países? ¿Qué acciones tomará este país asiático frente a las medidas arancelarias de Estados Unidos? Para hablar de estos temas, hoy vamos a conversar con el señor Mei Xinyu, investigador de la Academia China de Comercio Internacional y Cooperación Económica. Antes, vamos a conocer más detalles sobre este libro blanco. China publicó un libro blanco el 24 de septiembre para clarificar los hechos sobre las relaciones comerciales y económicas entre China y Estados Unidos, demostrar su posición sobre la fricción comercial con Estados Unidos y perseguir soluciones razonables. Las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos no solo afectan al bienestar de los pueblos de los países, sino también a la paz, la prosperidad y la estabilidad mundiales, según indica el libro blanco titulado Los hechos y la posición de China sobre la fricción comercial entre China y Estados Unidos. La cooperación es la única opción correcta para China y Estados Unidos, y solo un enfoque de ganar-ganar llevará a un futuro mejor. La posición de China es clara, consistente y firme, señala el libro blanco. El documento también pone de manifiesto la postura de China sobre la fricción comercial con Estados Unidos a través de los siguientes puntos. Primero, China está firmemente comprometida a salvaguardar su dignidad nacional y sus intereses fundamentales. China no quiere una guerra comercial, pero no teme una y luchará si es necesario. En segundo lugar, China está firmemente comprometida con el sólido desarrollo de las relaciones económicas y comerciales China-Estados Unidos. En tercer lugar, China está firmemente comprometida con la reforma y la mejora del sistema multilateral de comercio. En cuarto lugar, China está firmemente comprometida con la protección de los derechos de propiedad y los derechos de propiedad intelectual. En quinto lugar, China está firmemente comprometida con la protección de los derechos e intereses legales de las empresas extranjeras en China. Sexto, China está firmemente comprometida con la profundización de la reforma y la ampliación de la apertura. China no revertirá su curso, sino que solo profundizará la reforma. China no cerrará su puerta al mundo, sino que se abrirá más ampliamente. Séptimo, China está firmemente comprometida con la cooperación de beneficio mutuo con otros países desarrollados y en vías de desarrollo. Octavo, China está firmemente comprometida con la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Gracias por su tiempo, profesor. Hace unas semanas China publicó el libro blanco de los hechos y la posición de China sobre la fricción comercial entre China y Estados Unidos. ¿Cómo valora usted la ocasión que se ha elegido para publicar este libro blanco y cuál cree que es su propósito? Creo que la importancia y los objetivos de la publicación de este libro blanco en estas circunstancias se reflejan en tres aspectos. Primero, este libro sirve para dejar bien claros los hechos. Hemos competido por alcanzar un terreno moral elevado en la fricción comercial a través de la aclaración de los hechos. Segundo, al publicar el libro blanco en este momento, hemos provocado un efecto tranquilizador entre la población. Poco después del estallido de la fricción comercial, yo mismo publiqué un artículo que fue ampliamente transmitido entre los lectores chinos y que se titulaba «China debe librar una fricción comercial de magnitud épica con Trump». ¿Por qué se la califica de magnitud épica? Antes que nada, esta fricción comercial tiene unas dimensiones tremendas. Durante la historia del comercio mundial, el volumen máximo de un caso de disputa comercial bilateral no llegó a más que 3.000 millones de dólares. Sin embargo, al desatar la fricción comercial contra China a partir de este año, Trump lanzó medidas arancelarias contra 50.000 millones de dólares en productos chinos en la primera ronda, multiplicando por más de 10 veces el récord mundial de disputa comercial bilateral en un solo caso. Y después, en la segunda ronda, Estados Unidos aplicó medidas contra otros 200.000 millones de dólares en productos chinos, multiplicando el anterior récord mundial 40 veces más
tras haberlo superado en más de 10 veces. Esto ha marcado un nuevo récord en el comercio mundial en cuanto al volumen concerniente a una disputa comercial bilateral. La continua escalada de la fricción comercial China-Estados Unidos provocará inevitablemente amplias preocupaciones en China, Estados Unidos y los demás países. ¿Cuáles son estas preocupaciones? La primera preocupación consiste en saber si esta fricción entrará en una senda descontrolada. Cabe señalar que China y Estados Unidos no son dos países cualquiera. Si se tratase de otros países, por enconada que fuera la fricción comercial, no impactaría de manera tan importante en el resto de países. No obstante, una fricción comercial entre China y Estados Unidos no sería así. Desde la entrada en el nuevo siglo, los dos países han aportado juntos la mitad del crecimiento de la economía global. Según las estadísticas y los cálculos que he realizado, entre 2011 y 2015, ambos países contribuyeron de promedio al 48,3% del crecimiento de la economía mundial. En 2016, esa tasa de contribución alcanzó más del 50%. Por eso, una fricción comercial de escala épica, que no deja de batir récords históricos entre China y Estados Unidos, tendrá, sin duda alguna, repercusiones largas y enormemente profundas sobre el crecimiento de la economía global, e incluso de la estabilidad política y la paz del planeta. Al publicar este libro blanco, dejamos bien claro que, por un lado, defenderemos con firmeza nuestra dignidad y nuestros derechos e intereses esenciales mediante respuestas contundentes. Y por el otro, que no hemos cambiado nuestro deseo de seguir promoviendo el desarrollo de los lazos sino-estadounidenses y que seguimos estando dispuestos a desarrollar las relaciones integrales entre ambos países, incluidos los vínculos económico-comerciales, sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo. E incluso que estamos dispuestos a negociar nuevos acuerdos comerciales con Estados Unidos. Por eso, me parece que este libro blanco supone un anuncio tranquilizador. Asimismo, creo que existe una preocupación generalizada de si se va a revertir el proceso de reforma y apertura de China a causa de una fricción comercial entre China y Estados Unidos de dimensiones tan grandes. Este libro blanco también ha dado respuestas al respecto. Además, este libro blanco también sirve para hacer un llamamiento a otros países y mostrarles las oportunidades de desarrollo traídas por la cooperación comercial con China. Tercero, este documento también es una declaración de voluntad por recoger el guante. ¿Y esto por qué? La publicación de este libro blanco por parte de China no significa meramente una forma de expresar nuestra buena fe sin hacer ninguna preparación sobre cómo responder a la fricción comercial. Porque un acto así no serviría para nada, ni tendría sentido alguno, ni llamaría la atención de la parte estadounidense. Ya estamos plenamente preparados para responder a la fricción comercial y preparados también ante la posibilidad de que Estados Unidos llegue al extremo en su fricción comercial contra China. Hemos publicado un libro blanco en estas circunstancias para dejar bien clara nuestra voluntad de desarrollar la cooperación económica y comercial con Estados Unidos sobre la base de la igualdad y el beneficio recíproco. No queremos librar una fricción comercial, pero no tenemos miedo a ella. Esta es la actitud que debemos mantener. En cuanto al comercio, la parte norteamericana considera que China ha venido realizando prácticas desleales, lo que ha provocado enorme déficit comercial de Estados Unidos con China. ¿Qué opina usted sobre estas consideraciones de la parte estadounidense? Estados Unidos ha mantenido esta actitud desde hace medio siglo. Ellos siempre lo han pensado de esta forma y han hecho las cosas consecuentemente según lo que piensan. Ante los problemas internos, Estados Unidos opta por culpar a otros en vez de hacer reflexiones sobre sí mismo. Estas prácticas de culpar a otros de sus propios problemas son muy absurdas si las analizamos desde el sentido común de la macroeconomía y de los hechos objetivos. ¿En qué consiste el déficit comercial y en dónde radica su esencia?
El déficit comercial significa que la tasa de depósitos bancarios de la población de un país es demasiado baja como para cubrir las demandas de inversión. Por eso debe importar los depósitos de las poblaciones de otros países mediante el déficit comercial. Es un aspecto de sentido común en el campo macroeconómico. Esta diferencia tan grande que hay entre las importaciones y las exportaciones del comercio sino estadounidense se debe, en esencia, a la muy baja tasa de depósitos bancarios de la población de Estados Unidos. He revisado y recabado los datos sobre esta materia en China y Estados Unidos entre 1980 y 2017. Tras contrastarlos, llegué a la siguiente conclusión. Durante los últimos 38 años, salvo en el año 1981, cuando la tasa de depósitos de la población de China fue 8,6 puntos más alta que la estadounidense, en el resto de los años, China siempre ha superado a Estados Unidos en más de 10 puntos en esta materia. De estos 37 años en cuestión, la tasa de depósitos de la población china superó a la estadounidense entre 10 y 20 puntos porcentuales durante 15 años. Esta proporción de depósitos también superó a la de los Estados Unidos entre 20 y 29,9 puntos durante 14 años. Y llegó incluso a ser más alta que la de su contraparte americana en más de 30 puntos durante 8 años. Durante el año de mayor diferencia, la tasa china superó a la estadounidense en 36,9 puntos. Unas diferencias tan marcadas en las tasas de depósitos bancarios entre ambos países determinan que el comercio de Estados Unidos con China sea inevitablemente deficitario. Esto es algo que no cambia por voluntad de las personas. Segundo, ¿cuáles son las razones por las que la tasa de depósitos bancarios de la población estadounidense es tan baja? Son dos las causas más importantes, o los dos agujeros inmensos. Uno de esos agujeros es su sistema de seguridad social y el otro es su tremendo gasto militar. Tras revisar las estadísticas del comercio mundial entre 1948 y 2017, he descubierto que durante los últimos 70 años, en términos generales, cada vez que Estados Unidos se involucra en una guerra de gran magnitud, lo que le ocurre a su comercio exterior es que, bien el superávit sufre caídas drásticas, bien pasa del superávit al déficit, o bien el déficit comercial se agudiza enormemente. Esto es lo que ha pasado durante la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, y la Segunda Guerra del Golfo y la Guerra de Afganistán tras entrar en el nuevo siglo. Por eso, si Estados Unidos tuviese la verdadera voluntad de resolver este problema, lo que debería hacer es reformar su sistema de seguridad social y de bienestar social y recortar su gasto militar en lugar de culpar a otros países. Eso es. Hace unas semanas, Estados Unidos anunció la aplicación de medidas arancelarias sobre productos chinos que se exportan a su país valorados en $200.000 millones. ¿Cuán grande será el impacto de estas medidas sobre la economía china? Estas medidas tendrán, con toda seguridad, un importante impacto sobre muchas empresas chinas. Al fin y al cabo, estos 200.000 millones y los 50.000 millones de dólares de la primera ronda suman 250.000 millones de dólares. Una cifra ya superior al volumen comercial anual de la inmensa mayoría de países. No obstante, China, al ser la segunda economía del mundo, tiene un volumen comercial y una competitividad imposibles de equiparar para gran parte de los países del mundo. Por eso este impacto lo podemos soportar. ¿Y por qué digo esto? Pongamos todas las cifras sobre la mesa. Primero, ¿qué porcentaje representa el mercado estadounidense en las importaciones mundiales? El año pasado, ese mercado representó el 13% de las importaciones internacionales. ¿Qué es lo que significa esta cifra? Esto supone que, aun cuando los productos hechos en China perdiesen todo el mercado estadounidense, el país podría seguir compitiendo por el resto del 87% de las importaciones mundiales.
Es un espacio lo suficientemente grande para nuestro sector exportador. En segundo lugar, hablando de un caso extremo, aun si China perdiese todo el sector exportador, nuestra economía seguiría creciendo de forma más rápida que la estadounidense. Tras recabar y catalogar las cifras de la contribución anual del consumo interno al crecimiento de la economía china, he llegado al resultado de que el porcentaje de crecimiento de la economía china, propulsado por el consumo doméstico, ha superado al crecimiento del conjunto de la economía estadounidense. Es decir, aunque perdiéramos el mercado mundial, seguiríamos creciendo de forma más acelerada que la economía estadounidense. En este sentido, por muy preocupados y atemorizados que estemos, ¿hasta qué punto podrían llegar nuestra preocupación y temor? El tercer punto es que, pese a las medidas arancelarias que ha adoptado Estados Unidos contra China, no se logrará expulsar los productos hechos en China del mercado estadounidense. Sin mencionar otros factores, tan solo mirando el peso del sector manufacturero chino en el sector mundial, ya uno se da cuenta de su altísimo porcentaje. No hay posibilidad de buscar fuentes alternativas que sustituyan a los proveedores chinos. Muchos productos chinos representan un porcentaje bastante alto entre los artículos producidos en todo el mundo. En muchos casos, esas cifras superan el 30%, y esas cifras son incluso más altas en el mercado estadounidense, donde pueden alcanzar el 50% e incluso en algunos casos llegar al 90%. Por ejemplo, la producción de teléfonos móviles en China supone más del 90% de la producción mundial. Los muebles fabricados en China ocupan más del 50% del mercado estadounidense. Solamente la ciudad china de Foshan es responsable de una décima parte de la producción mundial de muebles. La cuestión es muy simple. Si impones aranceles adicionales a los productos chinos, ¿a dónde irás a buscar proveedores que los sustituyan? Según su explicación, las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos no tendrán un impacto radical sobre China. Sin embargo, en medio de una fricción comercial, las economías de ambas partes sentirán los efectos. ¿Puede la actual fricción comercial provocar la preocupación de algunas empresas sobre las perspectivas de la economía china y generar incluso una fuga masiva de capitales? La presión al respecto sí existe. No obstante, la debemos mirar con objetividad. Primero, los flujos de empresas y de inversiones entre los diversos países son un fenómeno normal del desarrollo del comercio y la economía globales. Lo que buscamos es conseguir captar nuestras oportunidades de desarrollo en medio de estos flujos de inversiones transnacionales, en vez de pretender levantar barreras que los obstaculicen. Además, hemos establecido en diversas partes del mundo más de 50 polígonos industriales chinos para ayudar a las industrias que han dejado de ser competitivas en China a realizar un traslado ordenado y concentrado a otros países que reúnen las condiciones maduras para su mejor desarrollo. Segundo, efectivamente algunas industrias con enorme potencial de desarrollo en China se encuentran en un estado de pánico irracional y han tomado algunas medidas precipitadas con la idea de trasladarse a otros lugares del mundo. Pero ellos descubren que a la hora de llevar esto a la práctica, se enfrentan a enormes dificultades y presiones. ¿Y esto por qué? Porque las infraestructuras, la eficiencia de los servicios públicos, los recursos humanos y la cohesión de las industrias de China son factores que no se encuentran en otros países. Permítanme citar el ejemplo de una fábrica en la región del delta del río Perla, en la provincia de Guangdong. No se trata de una empresa de alta tecnología, sino de una simple fábrica de productos electrónicos. Allí pude ver que los trabajadores de los talleres son todos graduados de bachillerato. Lo que ocurre es que el nivel de matemáticas que alcanzan los graduados de bachillerato chinos, en muchos países solo lo llegan a alcanzar los alumnos universitarios. Dejando de lado otros factores, te pregunto, ¿en qué otros países puedes encontrar tal mano de obra?
En cuanto a la cohesión del sistema industrial, muchos problemas que se solucionan con media hora de llamadas telefónicas en China, probablemente en otros lugares no se podrían resolver tras muchos esfuerzos durante más de un mes. China mantiene una actitud abierta hacia los flujos transnacionales de las industrias. Confiamos en que siempre que fortalezcamos y perfeccionemos constantemente el ambiente de negocios de China, nuestras propias ventajas atraerán a los inversores racionales a tomar decisiones acertadas. En respuesta de las últimas medidas arancelarias de Estados Unidos, China lo ha hecho con productos estadounidenses por un valor de 60.000 millones de dólares. ¿Cómo valora usted esta asimetría en las medidas tomadas por ambas partes? Además, en el caso de que Estados Unidos aplique más medidas arancelarias sobre los productos chinos, por ejemplo, medidas sobre otra tanda de productos chinos valorados en 200.000 millones de dólares, ¿tendrá China margen para contraatacar? El volumen de exportación de China a Estados Unidos no es equivalente al de este país americano hacia nuestro país. Las exportaciones chinas a Estados Unidos equivalen más o menos a 3 veces las importaciones que nos llegan desde este mercado. Esa diferencia ha determinado que las medidas de represalia que tomamos contra Estados Unidos en esta fricción comercial puedan ser equivalentes en la primera ronda de los 50.000 millones de dólares y que las medidas dejen de ser equivalentes a partir de la segunda ronda. Es decir, que cada parte tome represalias al nivel que considere conveniente. Además, a la hora de aplicar medidas de represalia, hemos tomado en plena consideración los costes que esas medidas de represalia, en el marco de la fricción comercial, puedan provocar en la economía china. Por eso, tal como has visto, las medidas arancelarias que hemos aplicado sobre productos estadounidenses valorados en 60.000 millones de dólares se han dividido en 4 categorías. A diferencia de las medidas estadounidenses sobre los 200.000 millones de dólares de productos chinos, que no hacen distinción de categorías. Es decir, hemos tenido en cuenta el minimizar el impacto sobre nuestra propia economía. En el área del comercio de mercancías, aunque las represalias que yo tome contra ti no tengan la misma magnitud de los ataques que tú puedas lanzar sobre mí, yo puedo tomar medidas de respuesta y represalias contra ti en otros terrenos. En cuanto a qué terrenos me refiero, eso lo sabremos cuando llegue el momento. Vemos que Trump ha amenazado con subir los aranceles sobre otros 260.000 millones de productos chinos que se exportan a Estados Unidos. De hecho, ya hemos estado realizando preparativos al respecto desde hace mucho tiempo. Todos los preparativos que hemos hecho tienen la mirada puesta en cómo hacer frente a esa situación extrema. Miremos a Estados Unidos, que ha adoptado una serie de medidas unilaterales con el deseo de, por un lado, reducir su déficit comercial y, por el otro, potenciar el retorno de las industrias manufactureras. ¿Han logrado estas medidas los efectos que esperaban hasta la fecha? Si el objetivo del señor Trump al desatar la fricción comercial era reducir el déficit comercial e impulsar la reindustrialización de Estados Unidos, cabe afirmar que hasta el momento los efectos son más que evidentes. Su déficit comercial sigue aumentando y los flujos de capital extranjero hacia Estados Unidos bajan drásticamente. ¿Por qué se aprecia este resultado? Esto se debe a que las leyes objetivas en el campo económico no cambian por voluntad de las personas. Estados Unidos no es un país que impulse su crecimiento económico a base de exportaciones, sino una economía cuyo crecimiento depende del consumo doméstico. ¿Qué significado tiene una estructura económica de este tipo? Eso significa que en un contexto en el que no cambien otros factores, cuando aumenta el ritmo de su crecimiento económico, sus demandas de importaciones aumentan de manera importante, mientras que sus exportaciones no crecen tanto. De este modo, cuando llega el final del ciclo de crecimiento, su déficit comercial aumenta. En este momento, la economía estadounidense se encuentra en su apogeo de crecimiento con una enorme pujanza, lo cual redunda en un aumento de su déficit comercial.
A propósito de su intención de promover la reindustrialización de Estados Unidos y de atraer un mayor flujo de capital extranjero, en realidad la reforma tributaria que se implementó a finales del año pasado creó unas condiciones bastante favorables. Sin embargo, ante tal intensidad de la fricción comercial, muchos inversores extranjeros y los propios inversores estadounidenses se han visto obligados a dar un frenazo de urgencia a los proyectos de inversión ya previstos. Ellos saben que si esta fricción comercial continúa, es muy probable que los productos hechos en Estados Unidos no puedan entrar en los mercados de otros países y que se produzcan enormes cambios en el conjunto del entorno comercial y de negocios. Por eso, los inversores que realizan sus proyectos con sus valiosos recursos han optado naturalmente por la prudencia y por paralizar urgentemente las inversiones previstas. Es por eso que la fricción comercial desencadenada por Trump ha logrado hasta la fecha unos efectos contraproducentes totalmente contrarios a lo que él esperaba. Así es. Cabe decir que está aumentando la incertidumbre en la economía mundial. ¿Cómo cree usted que debe encarar China los cambios del ambiente externo en la actualidad? Actualmente, el sistema y el panorama de la economía internacional están pasando por unos cambios trascendentales. Eso supone nuevas pruebas para China. Hay que reconocer que China es beneficiaria, mejor dicho, una de las mayores beneficiarias del sistema económico mundial vigente. Ha sido precisamente en el actual marco económico mundial en el que China ha pasado de ser un insignificante país en comercio a ser la mayor potencia exportadora. Cuando acababa de fundarse la República Popular China, nuestro país apenas representaba el 0,887% de las exportaciones mundiales, mientras que en los últimos 3 años, China viene representando alrededor del 13% de las exportaciones internacionales. Esa cifra se iguala al porcentaje que representó Estados Unidos durante su apogeo en la época de paz tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. El año pasado, ese porcentaje alcanzado por China duplicó el de Estados Unidos y triplicó el de Japón, por lo que China no tiene ningún interés en tomar la iniciativa de echar abajo este sistema, sino que espera perfeccionarlo. Justamente con miras a este objetivo y al de perfeccionar el actual sistema internacional, China planteó la iniciativa de la Franja y la Ruta para propiciar la estabilidad y el crecimiento de las diversas economías del mundo a través de la defensa y el fomento del libre comercio. Esta iniciativa ha jugado un papel activo en el impulso tanto del crecimiento de la economía mundial como de la economía china y de las de sus socios comerciales. Por ejemplo, tras una serie de revisiones y cálculos realizados, se llegó a arrojar un balance de que las exportaciones mundiales crecieron 1,9 veces entre 2002 y 2013, un periodo caracterizado por un crecimiento relativamente rápido de la economía mundial. Durante dicho periodo, las importaciones chinas aumentaron 5,59 veces y las importaciones chinas desde diversos países han crecido varias veces, incluso decenas de veces. En el caso de algunos países, las importaciones chinas han llegado a multiplicarse por 100. Entre 2013 y 2017, el comercio mundial pasó por fuertes altibajos, lo cual hizo que el comercio internacional de 2017 ni siquiera llegase a su nivel de 2013. La disminución de las importaciones y exportaciones de China es notablemente inferior a la caída del comercio global, lo que ha impulsado al alza el peso específico de China en el comercio mundial, tanto desde el punto de vista de las exportaciones como de las importaciones. O sea, China ha asumido un papel como estabilizador del comercio mundial. Esperamos que China desempeñe mejor su papel como estabilizador y motor de la economía mundial mediante el fomento de la iniciativa de la Franja y la Ruta, al tiempo que prevenga los eventuales riesgos que posiblemente puedan cambiar todo el panorama económico mundial. Muchas gracias, profesor.